Bueno, empezaré, ¿no? Bueno, pero quiero comenzar declarando oficialmente terminada la miniserie esa sobre los evangelios, ¿no? He hablado sobre los 4 canónicos y sobre el evangelio copto de Tomás. Y claro, hay alrededor de 100 otros evangelios que pueden ser interesantes de hablar, ¿no? Los evangelios de la infancia, ¿no? Que nos cuentan los relatos de Jesús el travieso durante su infancia. Los evangelios gnósticos, con alto sentido de miticismo. Incluso hay algunos evangelios con ideas claramente ortodoxas, católicas, projudíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy casi seguro que alguna vez alguno de ellos va a aparecer en el futuro, ¿no? Sin embargo, al oír, ¿no? los flashbacks de mis primeras intervenciones, ¿no? Pienso que quizás es mejor y más interesante, ¿no? Retomar el enfoque que teníamos a un principio, es decir, leer, comentar aquí algunos pasajes bíblicos que no escucharán en ningún templo, o si es que lo escuchan por ahí, ¿no? La interpretación que darán en el templo será alejada de las posibles intenciones del autor del texto, ¿no? Y vale la pena recordar eso, ¿no? En caso de que el tema salga a flote cuando alguien esté tratando de vendernos gato por liebre, ¿no? Y de hecho traigo hoy, ¿no? Un par de esas citas, ¿no? La primera es algo corta y trata de una profecía. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 17, en el verso 1. Dice, oráculo contra Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y va a ser un montón de derribo. Bueno, la pregunta obvia es, ¿se ha cumplido esa profecía? Y la respuesta corta es, no. Esta zona, ¿no? Es conocida porque suelen haber terremotos, ¿no? Y de verdad es una zona conflictiva, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Ha sido escenario de múltiples guerras. Si uno ve en el Wikipedia Damasco, puede ver en la historia, ¿no? Que ha pasado de todo un poco por ahí, ¿no? Sin embargo, no hay ni una sola evidencia de que Damasco jamás haya sido totalmente destruida, como indica la profecía, ¿no? Que haya quedado como un montón de construcciones destruidas, ¿no? Que haya dejado de ser una ciudad, como indica Isaías. Damasco sigue de pie hoy en día, ¿no? Y eso lo sabemos simplemente por las noticias, ¿no? En las que aparece con una frecuencia creciente en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, hasta ahora la profecía esa no se ha cumplido, ¿no? Pero como dicen algunos fundamentalistas, no hay que desechar esta profecía como falsa, pues todavía hay tiempo para que se cumpla. Y Damasco sea completamente destruida, ¿no? Y de hecho el Estado Islámico se encuentra a pocos kilómetros, ¿no? Y si estos cabrones la toman, podrían hacer cumplir la profecía. Y claro, uno puede decir eso, pero entonces uno tendría que preguntarse, ¿por qué Isaías tuvo que decirlo, no? Este profeta estaba viviendo hace 27 siglos. ¿Por qué siquiera preocuparse por una cosa así, no? Se imaginen, ¿no? Un loco hoy en día caminando en el centro de Nueva York, en Madrid o en Londres, o incluso tal vez en San Juan de Puerto Rico, o en cualquier otra capital del mundo moderno, a principios del siglo XXI, con un letrero que diga, arrepiéntanse porque dentro de 2000 o 3000 años, Tokio o Río de Janeiro o alguna otra ciudad importante serán destruidas. Sería absurdo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué sería eso? Porque en realidad, ¿qué diablos nos importa lo que pueda pasar de aquí, de 2000 a 3000 años de acá? No nos afecta. ¿Cuál sería el punto al que se quiera llegar, ¿no? Es obvio, especialmente cuando sabemos, ¿no? Que los profetas estaban dando profecías de condenación a ciudades, países, pueblos, que habían realizado algo que hizo que Yahvé se empute, ¿no? Y que por eso serían castigados, ¿no? Ese era el punto de sus oráculos, ¿no? Y bueno, algunos fundis dirán, bueno, Jehová o Yahweh a veces castiga a generaciones posteriores, ¿no? Y eso en realidad es el mismo problema, pues eso ya es una racionalización, ¿no? Para explicar la falla de dicha profecía. Y bueno, sencillamente, ¿no? Tenemos que admitir, esta profecía no se cumplió y punto, ¿no? Una alternativa es decir que Yahweh sencillamente cambió de opinión. Pero esta profecía no está escrita de esa manera, porque hay muchas profecías, y en sí la mayoría, ¿no? Que dicen, si no hacen esto, entonces pasará este otro. Más o menos como lo que hacen los fundamentalistas hoy en día, ¿no? Si aprueban el matrimonio gay, entonces vendrán tsunamis. Pero esta profecía no es así.
aquí Dios está tan emputado que sencillamente se cansó de Damasco y por eso la va a destruir. Y eso no pasó. Y claro, uno puede decir, algún día el Sol se va a convertir en supernova y nuestro planeta dejará de existir. Y como Damasco está en nuestro planeta, entonces la profecía será cumplida, ¿no? Pero ¿cuál sería el punto de darla en primer lugar? Bueno, la segunda cita del día es un poco más larga, pero no requiere mucho comentario. Y es llamada la ley de los celos, no sé si la conocen. La encontramos en el libro de los Números, ¿no? Bueno, la idea es de que si un hombre sospecha que su mujer le ha sido infiel, entonces puede llevarla donde el sacerdote para que éste realice el ritual descrito acá y que se los leo, ¿no? Está en lo que voy a leer está en el libro de los Números, capítulo 21, del verso 21 adelante, ¿no? El sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento, y dirá el sacerdote a la mujer: que Yahweh te ponga como maldición y execración en medio de tu pueblo, y que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre. Que entren estas aguas de maldición en tus entrañas, para que se inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá: amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las bozará con aguas amargas. Y hará beber a la mujer las aguas de maldición y funestas, y las aguas funestas entrarán en ella para hacerse amargas. El sacerdote tomará entonces de la mano a la mujer la oblación de los celos, mecerá la oblación delante de Yahweh y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar y le hará beber a la mujer las aguas. Y cuando le haga beber las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas funestas, le serán amargas, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos, para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y manchado. O para cuando un hombre, atacado de celos, se cele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahweh y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya. Obviamente estará exento de culpa. Qué cabrones, como siempre. Joder, ¿no? Eso es bastante jodido, ¿no? Y bueno, a decir verdad, esta ley es copiada de la infame ley de Hammurabi, ¿no? Y aunque es difícil de creer, esta ley fue efectiva durante la Edad Media con la venia de la Iglesia Católica. Pero la pregunta es, ¿qué diablos eran las aguas amargas, funestas de maldición? Bueno, estas eran un brebaje, ¿no? Que está compuesta por cal viva, carbonato potásico, anhidrido arsenioso y azulete o añil que le daba el color, ¿no? La ingestión de esta significaba indefectiblemente una muerte horrenda, desgarradura de las mucosas del aparato digestivo, calambres, vómitos, deposiciones que concluían en una asfixia, ¿no? Y a veces el anhidrido arsenioso era sustituido por el veneno de la víbora gariba, que es muy abundante en el desierto de Sinaí, ¿no? Y los efectos de la segunda composición semejantes a los de la primera, ¿no? En síntesis, se mataba a las mujeres ante la sola sospecha de adulterio. En realidad, el caso es, esta ley es tan cochinamente machista que podía y era usada simplemente para robar, ya que, como se sabe, a la hora de contraer matrimonio, las mujeres judías aportaban una dote que podía ser bastante importante, ¿no? Además, en el judaísmo tradicional existía el repudio de la mujer por parte del marido, ¿no? Es decir, el divorcio, ¿no? En el contrato matrimonial, ¿no? Se quedaba especificado que en caso de repudio del marido, o sea, de divorcio, se le obligaba a devolverle a la mujer la dote, más una cantidad extra, ¿no? Que en ocasiones podía llegar hasta el 100% de dicha dote, ¿no?
Entonces se daba la circunstancia que muchos judíos buscaban casarse con mujeres acaudaladas, ¿no? Cuya dote era cuantiosa, con el único propósito de quedarse con esta, ¿no? Para ello, pasado un tiempo prudencial, acusaban a la esposa de adulterio, con el resultado obvio de la muerte de la mujer, ¿no? Y, bueno, a decir verdad, ¿no? Esta ley fue abolida para los judíos a fines del siglo I de nuestra era, ¿no? El Sanedrín, dirigido por el Rabbi Yohanan Ben Zakkai, ¿no? Y eso, a pesar de estar en la Biblia, la han abolido, ¿no? Esto se lo puede leer en el Talmud. Usualmente, ¿no? Yo cuando leo este tipo de cosas recuerdo este tipo de leyes, sobre todo, ¿no? Recuerdo a los amorosos cristianos que dicen que su objetivo es de que las leyes de sus países estén basados en la Biblia. Y es que, como sabemos de sobra, ¿no? La mayoría de ellos no tienen la más mínima idea de las leyes que existen en la Biblia, ¿no? Porque esto pasa. Y el que las conoce todavía peor. Ya que los... Vaya deseos tiene. Claro, sí, tipo Fred Phelps. Sí. Pero fíjate, Kiki, a mí lo que me sorprende de la ley es que le hagan una prueba, entre comillas, a la mujer, ¿verdad? Porque generalmente en los países del Medio Oriente no hace falta ni siquiera prueba. Lo que dicen es vamos a apedrearla y la apedrean y la mataron. Sin más, ¿verdad? Sí, pero no, se le hacen tomar veneno, ¿no? Sí, wow. Bueno, o sea, estos pasajes están escritos, como hemos dicho 1000 veces, con tinta invisible, y esto es solo accesible a los ateos, ¿no? Que escuchan a teorizar, ¿no? Y que leen la Biblia. Sí, es parecido también a los juicios que les hacían a las brujas y todo eso, o sea, que si les tiraban al agua, si es que se hundían, entonces no eran brujas, pero bueno, ya murieron. Si es que flotaban, eran brujas, entonces las sacaban, las hacían secar y después las quemaban. O sea, lo mismo que igual. Es una cosa así, o sea, es horroroso. Son cosas que se le cae aquí a uno cuando las escucha. Pero sí, yo había escuchado de la prueba, pero lo que pensé que era al revés, no lo que tú estabas comentando. Pensé que si flotaban, era que no eran brujas, pero entonces es al revés, si se hunden. ¿Qué cojones? Era una manera de librarse de la esposa. No, sí. Claro, Ángel, pero lo que te quiero decir es que para mí, yo pensé que era al revés, yo pensé que era que si flotaban, claro, no eran brujas. Pero entonces no se libraban de ella. Claro, por eso que pienso que está cabrón, que no tienen solución el asunto, ¿entiendes? No tienen posibilidad de salvarse. Ninguna. No. ¿Qué cojones? No, si mueren ahogadas es que no tienen ayuda del diablo, ¿no? El diablo es el que les ayuda a no morir ahogadas, ¿no? Entonces, como no murieron ahogadas, entonces las queman para... Sí, o sea, una mujer que le pongan en esa prueba ya está jodida. Sí, ya no hay más remedio ahí, ¿verdad? No, y como en este caso, ¿no? O sea, las aguas, es un veneno. O sea, ¿quién se va a salvar del veneno? Porque dice, ¿no? Si alguna era inocente se podía salvar, pero ninguna salía inocente, porque le están dando veneno. Claro. No, pero los pentecostales dicen que podrán tomar veneno y manejar serpientes sin que les pase nada, ¿no? Bueno, invitarles veneno. Aparentemente los pentecostales no pueden ni siquiera pegarle 3 tiros a la casa suya sin que lo lleven a la cárcel. ¿Qué fue lo que le pasó al tipo este que manejaba serpientes? No, yo digo, digamos, a una persona que tiene ese tipo de ideas, sencillamente invítale un vaso con cianuro a ver si se lo toma. O sea, que le dice, esto contiene cianuro, aunque no tenga cianuro, no se lo va a tomar. No, y que a mí lo que me preocupa es que, bueno, esta gente son tan anormales que son capaces de tomárselo. Son tan poco racionales que son capaces de tomárselo. El otro día vi, hace como 2 días, una noticia que pusieron ahí de que una señora testigo de Jehová que estaba embarazada no quiso una transfusión y se murió ella y el feto. Sí. O sea que se jodieron 2 por culpa de la doña y sus ideas pendejas. Sí, y salían comunicados de los testigos diciendo que le agradecían mucho que hubiera sido tan consecuente con su fe y no sé qué barbaridades más. Claro. Sí, es que ellos le dan las gracias a la gente por demostrar que pues, sus creencias. Sí, pero pues no se dan cuenta de que es una tontería. Me hace recuerdo una novela del siglo IV en la que había una mujer que era acusada
por ser cristiana, a ser sacrificada con los leones. Y bueno, entonces está esperando y iba a tener su bebé. Entonces esperan que tenga el bebé. Tiene el bebé y bueno, al bebé se lo llevan sus padres de ella, ¿no? Sus abuelos del bebé. Y ellos le piden, por favor, o sea, acepta, porque si es que ella hacía una ofrenda al César, la soltaban, pero ella no, y está bien decidida a morir por ser cristiana, ¿no? Y muere. O sea, que es exactamente lo mismo, o sea, que es